Hola a todas, hola a todos. Estamos iniciando pues la lección número 2 de nuestra tema uno de este bloque, este segundo bloque de la clase de seminario de apreciación literaria con énfasis en literaturas regionales y emergentes. Esta lección número 2 va a consistir en dos videos. Esta es la parte uno del video. Entre el video uno y el video 2 hay una tarea que ustedes deben de realizar, un ejercicio que tienen que hacer. Bueno, para retomar, la sesión pasada estuvimos abordando el tema de lo que significa saber literatura. Yo espero que ya para este momento hayan respondido las dos preguntas y pues nos aboquemos directamente al tema de la lección de hoy, que es la competencia literaria. ¿Sí? Este concepto un poco difícil de aprender, yo espero que la lectura no se les haya dificultado y pues estemos en posibilidades de empezar, ¿no? Vamos entonces con la lección 2 que consiste en discutir algunas perspectivas teóricas con respecto al concepto de competencia literaria. Eh, solo para recordar, el texto que estuvimos leyendo es La competencia literaria de Juan Cervera Borrás. Les decía la vez pasada que es un texto ya muy difícil de encontrar hasta ahorita, que se manejó mucho entre los docentes en los años 90 y la primera década del siglo XXI, y se incluyó en esta antología. Yo les recomiendo que le echen un ojo a esta antología, trae muchos textos que ayudan a entender cosas e iremos retomando puntos o ideas de algunos de esos textos a lo largo del curso. Por principio de cuentas, el trabajo de Juan Cervera Borrás se se orienta a la literatura infantil. Yo creo que nos resulta útil a nosotros porque también podríamos incluir ahí en muchas de sus apreciaciones a la literatura juvenil. Cuando Cervera Borrás habla de libros de literatura infantil, se está refiriendo a este tipo de material. Se está refiriendo a estos libros que han sido dedicados para un lector pequeño, para un lector niño o niña, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que se trata de una literatura construida expresamente pensando en ese tipo de lectores, pues no. Se trata de un material, pues como ustedes pueden ver, que se, eh, se compone pues de texto breve, se compone también de dibujos, es un material atractivo para ellos, pues, ¿no? O sea, este es un libro muy bonito, a mí me encanta, se llama La peor señora del mundo, ¿no? De Francisco Hinojosa, uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil en México, ¿sí? Sobre todo por su humor negro, ¿no? Les recomiendo que lo lean. A ver ahí si alcanzan a percibir algunos de los textos. Ya de entrada tú lees un libro que dice La peor señora del mundo y pues, híjole, te deja pensando, ¿no? Ahora, eso es lo que entendemos es lo que el autor está entendiendo por literatura infantil, ¿no? Libros creados pensando en un lector ideal. El concepto es de Humberto Eco, un teórico muy importante. Es el lector que todo texto tiene en mente como el lector capaz de entender, de interpretar de manera más rica su propuesta literaria. También tenemos la literatura juvenil. Este es otro ejemplo. Francisco Hinojosa también escribe libros para jóvenes, con los ojos abiertos. Es una pequeña novelita muy breve. Pueden ver que son unas cuantas páginas. Pero a diferencia de un texto para niños, esta novela
pues ya no tiene imágenes, ya no está compuesta de color. Sin embargo, la construcción del texto está claramente orientada a un lector en cierto punto de su desarrollo intelectual, de su desarrollo psicológico, cosa que hablaremos en la segunda parte de la lección 2. Fíjense cómo dice el inicio, la sinopsis del texto dice: a sus 15 años y medio, Sara decide salirse de su casa. La vida con su padre, madrastra y hermanastras es insoportable. Para sobrevivir lejos de su hogar, encuentra trabajos informales, entre ellos vender libros afuera de la universidad. Al poco tiempo se hace amiga y novia de un estudiante inteligente, solitario y rebelde, con un padecimiento oculto. Un reto más que Sara deberá conquistar. Entonces, se fijan, el texto está creado para atrapar a un lector adolescente. A lo mejor a un lector adulto también le puede interesar, no sé, pero para mí este es uno de mis libros favoritos porque yo también puedo leer libros para niños. Pero, pues, el libro fue escrito, pensado con un lector joven, un lector infantil en mente. Bueno, a eso se refería el autor con su, sus observaciones sobre la literatura infantil. Vamos a ver entonces qué nos dice, qué nos dice Cervera Borrás con respecto a la literatura infantil. Por principio de cuentas, nos dice que hay un proceso, que ha ocurrido algo en la manera en que enseñamos literatura en las escuelas. Y ese algo que ha ocurrido tiene que ver con la sustitución de o la introducción de libros de literatura infantil, libros como este de Francisco Hinojosa y muchos otros, dentro de la lista de lecturas de las escuelas primarias y en los preescolares. Y también se han introducido este tipo de textos, en el caso de México, por ejemplo, en los libros de texto gratuito. Eso es un cambio importante. Si nosotros revisamos los libros de texto gratuito previos a los años 70, vamos a encontrar una diferencia muy grande en el tipo de textos que incorporaban. Los libros de los años 70 son con los que yo me eduqué, tienen una abundancia de textos breves escritos expresamente para un lector infantil. De hecho, ya para los años 80 llegan incluso a sustituir a los otros textos. Y esto nos dice el autor, es una de las primeras consecuencias que vemos. Se han sustituido los textos clásicos, los textos que considerábamos importantes, fundamentales para la cultura literaria occidental, por lecturas creadas para los niños y creadas en un contexto mucho más cercano a la producción de los libros de texto o a las escuelas, al trabajo que están realizando las escuelas. Bueno, Cervera Borrás no considera esto como algo negativo, hay que aclararlo. Quizá para otros investigadores pueda ser negativo, pero para Cervera Borrás esto no es negativo, todo lo contrario. Otra de las consecuencias que dice Cervera Borrás con respecto al predominio de la literatura infantil en el sistema educativo es que ha cambiado la orientación de lo que se buscaba en las escuelas en relación a las clases de español. Y es pasar del interés porque los niños aprendieran a analizar las obras, a hablar de ellas casi como expertos, a reproducir todo un conocimiento literario, se ha dejado de lado y se ha empezado a privilegiar la experiencia lectora, es decir, la conexión muy personal de los estudiantes de primaria con los textos. Es un cambio en las intenciones, en los objetivos. Y hablando de objetivos, nos dice Cervera Borrás que se han centralizado tres objetivos fundamentales con relación a la incorporación de la literatura en la educación primaria. El primer objetivo que nos dice Cervera Borrás es que estamos enfocados a la formación de lectores. Queremos que los estudiantes de primaria lean, les gusten los libros, empiecen a leer más y más. Esto tiene mucho que ver pues con la dificultad del acceso a la lectura
en la sociedad contemporánea. Sabemos pues que los libros cada vez se encarecen, son más difíciles de conseguir y con la masificación de la cultura a través de los medios como la televisión a partir de los años 60 y ahora más reciente con el internet, pues la literatura en el formato del libro, ¿verdad? Se ha ido borrando, se ha ido limitando por los costos y por el acceso. Si ustedes piensan en nuestro contexto aquí en la ciudad, sí tenemos al menos, yo diría, 4 librerías que ofrecen este tipo de material de lecturas para niños. Pero, pero si pensamos en otras zonas del mismo municipio en el que vivimos, ¿no? Vamos a encontrar que el acceso a este material es nulo. Nosotros podemos movernos a 50 kilómetros de la ciudad en uno de los poblados más grandes en la zona de la costa, donde hay miles de personas, es un poblado con mucha población, pero no hay una sola librería que ofrezca este material. Quizás si estuviera tampoco sería accesible por el costo, es casi puro, la población trabaja en los campos agrícolas, está muy limitado sus recursos económicos. Y las bibliotecas públicas en esa localidad sí hay biblioteca pública, estoy hablando del poblado Miguel Alemán, sí hay biblioteca pública, pero su colección de textos infantiles es muy limitada. Y la promoción que se hace de la biblioteca también es limitada, entonces la gente no va. Entonces, una prioridad del sistema educativo es formar lectores. La segunda prioridad es trabajar en la comprensión de los textos, que los estudiantes entiendan lo que están leyendo, ¿sí? Y esto es una batalla tremenda. La comprensión es un reto tremendo en todas las escuelas, incluso ya a niveles secundaria, a nivel medio superior e incluso a nivel superior, como todos ustedes han visto. El tercer objetivo que nos dice Cervera Borrás tiene que ver con la iniciación literaria. Y este es un concepto muy vagamente definido dentro del texto, pero intuyendo más o menos lo que hay detrás de él y lo que dice más adelante después de estas primeras secciones, entendemos que por iniciación literaria Cervera Borrás lo asocia con un aprendizaje más formal con respecto al sistema literario, conocer más sobre libros, el funcionamiento de los textos, la distinción entre un tipo de texto y otro. Es un aprendizaje un poco más riguroso, ¿no? Menos intuitivo. Esos serían pues los tres objetivos que nos está señalando el autor para esta sustitución de la literatura clásica por una literatura infantil. Vamos a ver. Entra de lleno entonces el autor a el concepto de competencia literaria. Este concepto ya es más complejo, más fuerte, ¿verdad? Y requiere una aproximación más de carácter teórico. Vamos a tratar de resumir rápidamente qué es lo que nos dice el autor sobre esto. Para acercarse a este concepto, el autor recurre a tres teóricos distintos y utiliza otros más, pero sobre los que trabaja directamente y en los que se respalda son estas tres figuras de la lingüística que son muy importantes en el ámbito académico. El primero de ellos es Manfred Baerwisch. Baerwisch presenta, pues, ¿no?, un concepto de competencia literaria entendido como esa capacidad para producir estructuras poéticas. Cuando dice estructuras poéticas no se refiere exclusivamente a poesía, ¿no?, sino que está entendiendo por estructuras poéticas cualquier estructura, cualquier producción lingüística, textual, escrita u oral, que sea de carácter literario. ¿Ok? Pero no nada más es la capacidad de producirlas, también implica la capacidad de comprender sus efectos. Y aquí me parece a mí muy importante que Baerwisch hable de efectos y no de sentido o de significado. Hay una gran diferencia, porque una cosa es leer un libro como La peor señora del mundo y entender lo que está diciendo, pero
Otra cosa es muy diferente entender el efecto que este texto puede producir o los muchos efectos que puede producir. Eso es un nivel más complejo, mucho más sutil, ¿verdad? Bueno, otro aspecto que incluye Weyrwich en su concepto de competencia literaria implica la capacidad de los lectores, de los sujetos, para identificar el grado, el nivel de poeticidad de un texto determinado. ¿A qué se refiere con el grado de poeticidad? Se refiere a el, el grado en que ese texto en particular es o constituye un texto literario. Entonces, aquí estamos ante una situación interesante, pues, ¿no? Saber de literatura para Weyrwich implica también saber reconocer un texto que sea literario o no sea literario y en qué medida lo es. Yo voy a poner un ejemplo personal, una anécdota, ¿no? Yo recuerdo que siendo adolescente, mm, eh, tuve contacto con el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Escuché que en un sermón un ministro hablaba del Apocalipsis y de inmediato captó mi atención. Era el libro en el que se revelaba lo que iba a pasar en el futuro, cómo iba a acabar la historia humana. Entonces yo, pensando que ahí iba a encontrar la respuesta al presente, o sea, tener todas las respuestas porque es saber qué va a pasar con el mundo, salí corriendo a la Biblia que teníamos en mi casa, abro la Biblia, me voy al último capítulo y empiezo a leer. Y, oh sorpresa, cuando empiezo a leer aquel texto, en lugar de explicar, ¿verdad? Como un libro de historia que, mira, primero va a pasar esto, luego va a pasar esto otro y luego viene esto y así termina toda la historia. En lugar de habérmelo explicado así, como si fuera un relato histórico, científico, ¿no? Aquel texto hablaba en un lenguaje completamente confuso, lleno de alegorías, de figuras, símbolos, no estaba ordenado, decía cosas y después se regresaba a cosas que debían de pasar antes. No se sabía exactamente qué iba a pasar, no me lo podía explicar así. Y ahí me di cuenta que el texto no era un texto explicativo, expositivo, sino que aquello era un texto literario. Hablaba como las fábulas, como los cuentos. ¿Ok? Entonces ahí es un nivel de competencia. El otro teórico en el que se va a respaldar el autor es Teun van Dijk. Van Dijk es también uno de los teóricos, de los lingüistas más importantes que ha trabajado sobre el discurso. Y acá Van Dijk entiende la competencia literaria como también esa habilidad, esa facultad que tienen los sujetos para describir y explicar su propia capacidad para producir e interpretar textos literarios. Mira que esto sí es como una caja china, ¿no? Porque para tener competencia literaria, tú tienes que ser capaz de explicar cómo produces y cómo interpretas los textos. No es nada más, dice Van Dijk, producir e interpretar textos, sino explicar cómo le haces. Entonces casi es como la competencia literaria, la facultad de un profesor de letras, ¿no? Nos dice también, y este es un concepto muy importante, introduce el concepto de aceptabilidad. Aceptabilidad es para Van Dijk esa convención, ese acuerdo que hay entre los sujetos en una sociedad para determinar qué texto es literario y qué texto no es literario, qué texto se acepta como literario y cuál no. Dice Van Dijk entonces que parte de la competencia literaria es entender esas reglas de aceptabilidad. ¿Ok? Y aquí vuelvo a retomar mi caso, mi historia personal con el Apocalipsis, ¿no? Mientras que las personas en la iglesia asumían el Apocalipsis como un libro referencial, como un libro que hablaba del futuro, que contaba las verdades, ¿verdad? Porque creen en la revelación, como fundamentalistas cristianos que son. Yo me negaba a aceptar que ese texto fuera
un texto referencial. Para mí era un texto que hablaba en un lenguaje de la fábula, en un lenguaje de lo literario. Y entonces me negaba a querer ver en él la respuesta al futuro, ¿no? Obviamente eso me acarreó muchos problemas y muchas diferencias con los otros lectores, porque yo no estaba acomodándome a las convenciones sociales con respecto a qué es literario y qué no es literario. Todavía tengo problemas con eso, pero ya les contaré más adelante. Finalmente, Van Dyck, nos dice Cervera Borrás, distingue, él establece que la noción de competencia literaria es algo que está directamente relacionado con los adultos, porque implica ya un conocimiento de las reglas del sistema literario y no es algo que aplique a los niños o a los jóvenes, sino a lectores formados. ¿Ok? Finalmente, nos trae el autor a otro teórico importante, Michel Riffater. Este teórico francés muy importante, fue fundamental para la teoría de la recepción, para varias teorías con respecto a cómo leemos. Y Riffater, en este caso, se orienta muy fuertemente a una visión cultural de la competencia literaria. Para Riffater, ser competente literariamente implica un grado de familiaridad, un alto grado de familiaridad, de conocimiento, de cercanía, con los sistemas descriptivos, con los temas, con las mitologías de la cultura de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y también implica la capacidad, la habilidad de establecer relación entre los textos literarios y los no literarios. Es conocer esas conexiones que hay, saber distinguirlas con certeza. Vuelvo otra vez a mi ejemplo con el Apocalipsis y sería eso, pues, ¿no? La capacidad de distinguir, mira, cuando un texto no es referencial y cuando sí es referencial. Cuando un texto tú lo asumes como algo que está hablando del mundo real y un texto que está hablando del mundo en sentido imaginario. ¿Ok? Para los niños, obviamente, esto será bastante complicado. En la segunda parte de esta lección 2 vamos a analizar cómo se conectan esta competencia literaria con la mente de los niños y de los jóvenes. Por lo pronto, yo les sugeriría lo siguiente como una actividad. Bueno, no se las sugiero, sino se las impongo, pues, ¿no? Y esta actividad consiste en crear un diagrama de Venn. Si recordarán ustedes, los diagramas de Venn son aquellos diagramas que se utilizan en lógica y conjuntos para identificar elementos compartidos entre dos conjuntos distintos. Entonces, les propongo hacer un diagrama de Venn con tres círculos con el que comparen, contrasten y encuentren similitudes y diferencias entre las tres propuestas sobre competencia literaria, la de Bayerwich, la de Van Dyck y la de Riffater. ¿En qué se separan y en qué se unen? ¿Qué elementos en común tienen los tres? Eh, Vuelvan a leer el texto, esa sección del texto con más atención si tienen dudas y o abórdenlo desde el sentido común, desde lo que hemos presentado en esta lección. Esa sería la propuesta para ustedes antes de proceder con la segunda parte de esta lección 2. Bueno, les deseo que sigan disfrutando, piensen, reflexionen, pongan a funcionar su mente. Bien, y nos vemos en el próximo video.